Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video de Just Web. En este video vamos a aprender a hacer una REST API con Node.js y MySQL. Así que lo primero que vamos a hacer es descargar Node.js. Vamos al navegador y en su página oficial, nodejs.org, vamos a descargar las versiones que se adecúen a nuestras necesidades. Por ejemplo, yo voy a descargar la 17.4 que tiene las últimas características. Le damos en guardar y una vez que se descargue lo instalamos. El editor de texto que voy a usar hoy es Visual Studio Code. Pueden usar también Sublime Text, pueden usar Atom, cualquier editor de texto con el que se sientan más cómodos trabajar. Una vez abierto el editor, vamos a crear una carpeta. Yo la voy a crear aquí en el escritorio. Y le voy a llamar REST API. Obviamente ustedes les pueden cambiar el nombre, pueden colocarle el nombre que quieran. Y una vez creada, lo arrastro al editor de código. Y una vez que arrastremos la carpeta al editor de código, vamos a abrir una terminal integrada que tiene Visual Studio Code. Para eso vamos a tipear Ctrl+Shift+ñ y se abre la terminal. Y fíjense que la ruta de la terminal está ya dentro de la carpeta. Ok, para trabajar con Node.js se necesita también inicializar un package JSON. Para eso vamos a escribir npm init-y. Ok, como pueden ver, y aquí se crea el package.json. Vamos a limpiar con CLS. Ahora sí vamos a descargar lo que necesitamos para nuestra REST API. Lo primero que vamos a escribir o a descargar es Express. Express es un framework de Node que me sirve para crear servidores, para configurarlos. Entonces npm install Express. Además de eso, también vamos a necesitar MySQL para podernos conectar a nuestra base de datos. Mientras comienza la descarga y comienza a instalarse en estos paquetes, vamos a abrir otra herramienta que vamos a necesitar. Vamos a crear nuestra base de datos. Como les dije, va a ser con MySQL. Lo podemos hacer de muchas maneras. Podemos crear la base de datos desde la consola, desde PHP-MyAdmin, pero yo lo voy a hacer con una herramienta llamada MySQL Workbench. Para poder crear la base de datos, primero necesito activar el servicio o MySQL. Para eso voy a usar esta herramienta llamada Laragon. Ya tengo un video donde explico cómo funciona esta herramienta, se los voy a dejar por aquí por las etiquetas y también en la descripción del video. Así que lo que voy a hacer es simplemente activar el servicio de MySQL. Yo no voy a necesitar Apache para este ejemplo, ni Nginx, ni ningún otro, solamente MySQL. Entonces le doy en iniciar todo y listo, ya tengo el servicio levantado. Entonces regreso a MySQL Workbench y ahora vamos a crear nuestra base de datos tipeando create database REST API y use REST API. Con esta línea creo la base de datos y con esta otra línea uso la base de datos. Así que le doy en ejecutar a esto. Y como pueden ver aquí me muestra dos mensajes. Que ha sido correcto la creación de la base de datos y que ya estoy usando esa base de datos. Ahora voy a crear una tabla, create table, de user, por ejemplo, de users. El primer campo que va a tener la tabla es un ID que va a ser de tipo entero.
que va a ser de primary key, va a ser not null, además va a ser autoincrementable, auto increment. Segundo campo va a ser un nombre, varchar de 12. Y por último, por ejemplo, va a ser el email, el correo. También va a ser varchar. Este lo va a dejar de 15. Ejecuto, selecciono y ejecuto esta. La selecciono para que solamente me ejecute esta parte del código y no me tome en cuenta estas otras dos líneas. Así que lo ejecuto y me dice que la tabla ha sido creada. Para comprobarlo vamos a insertar unos datos. Insert into users en los campos name y en los campos email los valores que le pase a continuación. Por ejemplo, Mario Gómez. Y el email va a ser Mario Gómez. Va a ser mario@gmail.com, por ejemplo. Cierro, selecciono y ejecuto. Y me dice que ha sido insertado correctamente. Ahora vamos, select asterisco from users. Vamos a consultar la tabla para que nos muestre los datos que tenemos y como pueden ver aquí está. Ok, volvemos al editor y ya se instaló los paquetes. Y como pueden ver aquí hay una carpeta llamada Node Modules. Muy bien. Otra cosa que vamos a necesitar es a la hora de desarrollar. Como saben, esto se necesita estar actualizando el navegador, se necesita estar actualizando cada rato la página, cada momento, para comprobar los cambios que hacemos. Entonces, para eso hay una herramienta que nos actualiza el servidor y nos facilita la tarea de hacerlo nosotros mismos. Y nos evita, mejor dicho, hacerlo nosotros mismos. Y esa se llama npm y se puede escribir install o se puede escribir simplemente la pura i, npm i nodemon. Pero esto, como solamente es para desarrollo, no lo va a necesitar a la hora de producción. Entonces para eso agrego el guión y la D mayúscula para que lo agregue como dependencia de desarrollo. Mientras se va descargando e instalando, vamos a comenzar a crear nuestras carpetas. Podemos crear nuestros archivos aquí afuera, pero se tienden a confundir o va a ser más complejo a la hora de revisarlo si todo queda afuera. Entonces es mejor organizarlo por carpetas. Así que la primera carpeta que voy a crear se va a llamar crc. Y aquí sí voy a crear el archivo index.js. Recuerden que en Node todo se arranca desde el index.js. Ahora, para saber los componentes o las herramientas que ya tengo instaladas, vamos, aquí a un momento, cls, vamos a abrir este archivo package.json. Y aquí, como pueden ver, tenemos las dependencies, que es Express y MySQL. Estos a la hora de producción sí los voy a necesitar. Y aquí aparece otra sección que se llama Dev Dependencies, que es Nodemon, que fue el que acabamos de instalar. Vamos otra vez al archivo index.js y vamos a requerir Express. Require Express. Esto me devuelve un objeto, así que vamos a guardarlo en una constante llamada Express. Después de eso le vamos a decir a Express que se ejecute. Eso también me devuelve un objeto, así que lo voy a guardar en una constante llamada app.
Muy bien, ahora vamos a comenzar a configurar nuestro servidor. Configuraciones. Lo primero que vamos a hacer es asignarle un puerto a nuestro servidor. Para eso vamos a decirle app set. Al yo copiar app.set es para asignar una variable o para crearla. As set port en el puerto 4000. Es decir, esta variable tiene como valor el puerto 4000. Otra cosa que vamos a necesitar es inicializar el servidor. Para eso le vamos a decir a app que escuche app listen, pero aquí voy a necesitar llamar esta variable. ¿Cómo la llamo? Así la creé, app.set, y para llamarla le voy a copiar app.get. Le paso el nombre de la variable port. Aquí voy a crear una función flecha y un console.log que diga servidor escuchando en el puerto, y aquí concateno y llamo la variable app.get port. Ok, entonces recordemos que aquí estamos en la raíz del proyecto y necesitamos entrar a la carpeta crc. Entonces cd crc, y una vez dentro de crc vamos a escribir node index.js y listo, servidor escuchando en el puerto 4000. Entonces hasta aquí todo bien. Ahora vamos aquí a crear otra carpeta que es dentro de crc, que se llame routes, y aquí igual un archivo que se llame index.js. Este archivo sí lo podemos llamar como sea, routes.js, mejor lo voy a llamar routes.js. routes.js. Y aquí voy a volver, cambiar nombre, routes.js. Listo. Aquí voy a volver a requerir express. Para eso require express. Recuerde que eso devuelve un objeto con express. Pero en esta ocasión no va a necesitar todo el módulo completo de express, sino tan solo el método router. Así que le digo express.router. Y como eso devuelve un objeto, lo voy a guardar en una variable llamada router. Además de eso, esta variable router es la que voy a exportar. Así que le digo module.exports router. Listo. Ok. Ahora aquí voy a hacer una petición get router.get y voy a hacer una petición get a la raíz slash esto, una función flecha. Dentro de esta función flecha va a necesitar un request y un response, es decir, lo que pide el navegador, el request, y lo que responde el servidor, un response. Pero aquí voy a colocar res.json que diga hola mundo. Este res.json es para que pinte en el navegador esto en tipo JSON, en un formato JSON. Pero para eso necesitamos ir otra vez al index.js y ahora vamos a configurar lo que se llama el middleware. Y le vamos a decir app.use
que use express.json. Ok. Y ahora nos vamos al navegador. Hasta ahora debe estar funcionando todo, así que vamos al navegador. Abrimos una pestaña nueva y escribimos localhost, dos puntos y el número de puerto, que sería 4000. Ok, me sale que tengo un error. Vamos a esperar a que cargue para que me muestre el error. Bueno, hasta la ruta la está haciendo. Perdón, no es res.json, sino res.send. Res.send. Volvemos a parar el servidor. Limpiamos. Y volvemos a escribir node index.js. Actualizamos. Claro, ya sé por qué. Porque no estoy exportando, pero no lo estoy llamando aquí. Así que en el archivo index, aquí vamos a rutas y le digo app.use, lo que estoy requiriendo, require. Estoy en el index y necesito entrar a la carpeta rutas, así que /routes /routes. No es necesario colocarle el .js porque Node lo detecta automáticamente. Volvemos a parar el servidor, volvemos a limpiar y node.js, node index.js. Servidor escuchando en el puerto 4000. Vamos a otra vez al navegador y actualizamos. Y como pueden ver, aquí ya me sale el hola mundo. Ahora, como pueden ver, cualquier cambio que yo haga en mi aplicación, necesito estar parando el servidor y volviéndolo a inicializar. Para eso vamos a pararlo una vez más. Para evitar eso, vamos a configurar o a usar la herramienta NodeMon que instalamos previamente. Pero para eso necesitamos volver a la raíz del proyecto, así que vamos a cd ... y como pueden ver, aquí ya estamos en la raíz del proyecto y ya no estamos dentro de la carpeta crc. Volvemos a limpiar, abrimos el archivo package.json y aquí hay una sección que me dice scripts. Yo voy a borrar esto y entre comillas le coloco la palabra dev. Puede ser cualquier palabra, pero yo simplemente voy a colocar dev. Puede ser test, puede ser cualquier cosa, yo le voy a colocar dev. Y voy a escribir nodemon crc index. Es decir, le estoy diciendo que desde aquí ingrese a la carpeta crc y ejecute el archivo index.js. Entonces aquí voy a decirle npm run dev. Y como pueden ver, la terminal cambia y queda escuchando, servidor escuchando en el puerto 4000. Ahora vamos a cambiarlo,
vamos a cambiar esto para que nos demos cuenta que se activa, que se actualiza automáticamente. Y ahora voy a escribir server on port, guardo, actualiza. Y como pueden ver, aquí dice servidor escuchando en el puerto 4000 y aquí server on port 4000. Entonces así va a ser con toda la aplicación. Ahora vamos aquí a la raíz, a la carpeta crc y crear un archivo que se llama database.js. Y aquí ahora vamos a requerir require MySQL. Ok, eso igual me vuelve un objeto y yo lo tengo de guardar en una constante llamada MySQL. Muy bien. Ahora aquí ahora para crear la conexión voy a usar este código de ejemplo que ya lo he usado antes en otras aplicaciones que he hecho y me voy a guiar por ahí. Entonces creo una variable llamada const MySQL connect. Digo que va a ser igual a mysql.createConnection. Abro paréntesis, abro llaves. Y lo primero, como pueden ver, es el host. Le tengo que indicar a qué host me voy a conectar, cuál es el user, cuál es la contraseña y cuál es la base de datos que vamos a usar. Así que para eso voy a escribir host. En mi caso va a ser localhost. El user va a ser root. El password va a ser vacío porque en mi servidor local no tengo contraseña. Database va a ser la que creamos aquí. Nos vamos otra vez a Workbench y va a ser REST API. Ok. Después MySQL connect y dentro que voy a crear una función flecha que me capture el error. Y le digo, si hay un error, console.error, que me muestre el error. De no haber ningún error, else, digo console.log y copio db is connect. Ok, cierro ya este archivo y me quedo ya con el que acabamos de crear. Voy al archivo de rutas y lo requiero aquí. Entonces creo una variable llamada MySQL connect y le digo que lo requiera. Estoy dentro de la carpeta routes y el archivo database está en la carpeta crc, es decir, una hacia afuera. Para eso entonces / y database. Ok, entonces aquí coloco MySQL connect.query y lo primero que va a hacer es una consulta select *from y la tabla se llamaba users. Ok, además de eso voy a crear una función flecha para que me capture el error y me muestre las filas. Y le digo, si no hay ningún error, entonces res.send de las filas. Ahora, de lo contrario, si llega a haber algún error, que me muestre console.error y me muestre el error. Aquí tengo un error de sintaxis. Ok, aquí recuerde que la función flecha va así.
Ok, ven, me muestra el error. Sigo teniendo un error y vamos a ver dónde está. Dice que está el error en el archivo database en la línea número 6. Password, claro, porque le coloqué igual, y no es igual sino 2 puntos. Ahí ya debe desaparecer el error. Server on port. Me dice ok, estoy conectado. Regreso al navegador. Y me debe mostrar otro error. Vamos a ver. Aquí no me muestra el error. Sí, aquí me muestra el error también. Dice que el query... no. Ok, vamos a ver. Dice aquí que está el error en el archivo index. Router index línea 47. No. Routers en la línea 6. MySQL connect.query. Ok, aquí no es res.sending, sino res.json. Vamos a esperar a que se vuelva a reiniciar el servidor y vamos a hacer otra vez la petición. Me sigue saliendo error. MySQL connect no funciona. Claro, porque en el database tengo que exportar la variable module.export va a ser MySQL connect. Ahora sí, ya lo estoy exportando. Esperemos que el servidor se reinicie y voy a hacer otra vez la petición. Ok, ya al parecer el error se fue y como pueden ver aquí me está devolviendo lo que está dentro de nuestra base de datos. Ahora, el navegador no solo hace peticiones, sino que también, o sea, peticiones GET. Ahora, el navegador solo hace peticiones, es decir, usa el método GET, pero también vamos a usar el método POST para querer guardar información, es decir, para poder guardar un nuevo usuario a nuestra base de datos. Para eso se debe de crear un formulario o usar herramientas tipo Postman que me permite guardar y actualizar y eliminar nuestros datos. Yo no voy a usar Postman, yo voy a usar una extensión del mismo Visual Studio Code que se llama REST Cliente. Ya yo lo tengo instalado, lo único es que voy a crear aquí afuera en el archivo, en la raíz del proyecto, un archivo que se llama request.http. Igual, este archivo solo puede tener cualquier nombre, lo que importa es la extensión .http. Entonces les digo, voy a comentar obteniendo todos los datos. ¿Sí? Entonces voy a usar el get y tipeo la dirección http localhost en el puerto 4000. Y como pueden ver aquí arriba aparecen estas letras que dicen send request. Le doy ahí y aquí en un archivo en el mismo Visual Studio Code me muestra la información que tengo en mi base de datos. Y me dice, me da un status 200 que es ok. Además también me dice el servidor express. Me da mucha más información que tan solo ir al navegador e incluso el día, la fecha y la hora en la que lo estoy haciendo. Pero no solamente eso, también puedo usar métodos POST.
Voy a cerrar aquí. Pero para eso voy a crear primero la ruta. Entonces le digo router.post. Y aquí slash user igual un request y un response. Y aquí voy a primero a capturar lo que estoy recibiendo. Console.log. Antes de eso voy a guardarlo en una constante lo que estoy recibiendo, por ejemplo name y email, que va a ser igual a lo que estoy recibiendo de la petición que está haciendo, en este caso la extensión, el cliente request.body. Ok, y ahora sí, name email, que me lo muestre que me lo muestre por consola. Vamos al archivo request.http, creo la ruta, en este caso va a ser esto, insertando datos, post http / localhost en el puerto 4000 en la ruta user o users, aquí. Ajá. Además de eso le voy a dar un content type y le digo que va a ser una application JSON. Ahora sí, name va a ser igual a, por ejemplo, María López, y el email va a ser maria@gmail.com. Le doy en enviar y aquí me muestra por consola lo que estoy recibiendo. Listo, entonces ahora sí ya lo puedo insertar en la base de datos. Voy a borrar este console.log y le digo MySQL connect.query va a ser un insert into a la tabla users en los campos name e email con los valores. Voy a cerrar esta pestaña un momento para que se pueda ver mucho mejor. Esto simplemente es como un poco de método de seguridad. Después de las comillas va coma y entre corchetes name e email, que son las variables que creé aquí arriba. Y después de los corchetes una función flecha que me capture el error y las filas, y le digo si no hay ningún error, me muestre por consola console.log usuario registrado. De lo contrario, si llega a haber algún error, console.error y me muestre el error. Vamos a ver si es verdad, si está funcionando. Vuelvo al archivo request.http y voy a volver a ingresar o a registrar estos mismos datos. Así que le digo send request y me dice usuario registrado. Pero para ver si es verdad, voy a hacer una petición a la base de datos. Y me deben salir los dos usuarios, exacto. Mario Gómez y María López, con sus respectivos correos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero solo que me muestre un solo dato? Por ejemplo, que me muestre solo los datos de María López o de Mario Gómez. Vamos a hacerlo de Mario Gómez.
¿Cómo yo hago para esto? Bueno, uso el ID. Ahora, voy a cerrar esto, vuelvo a las rutas y aquí antes del router post voy a tipear router.get. Voy a hacer una petición, pero esta vez va a ser un poco diferente porque va a tener 2 puntos y un ID. Con la función flecha del request y del response. Y aquí voy a crear igual una constante llamada ID del request.params. Y hago la consulta MySQL connect.query y digo select asterisco from a la tabla users donde el ID aquí otra vez ID y una vez más la función flecha que me capture si hay un error o y si no lo llega a ver pues me muestre las filas. Y digo, si no hay ningún error, pues res.json me muestre las filas. Y si llega a haber algún error, que me lo muestre por consola. Ok. Aquí le estoy pasando un parámetro a la URL. Para hacerlo mejor o más específico, en una aplicación de verdad, vamos a tener user, la vista user, slash el ID. Guardo aquí. Y aquí voy a crear una nueva petición. Entonces, comento, digo, obteniendo datos por ID. Entonces, otra vez uso el get http localhost 4000 /user y que me muestre el usuario número 1. Entonces aquí me da un status 200, ok, me muestra solo Mario Gómez. Ahora si yo le paso el ID número 2 y le doy en enviar, me muestra a María López. Y bueno, ahora nos queda actualizar nuestra base de datos. Para eso vamos a routes, aquí abajo, router.put y va a ser user la ID request response MySQL connect.query. Pero antes de eso recuerde que tengo que guardar en una constante lo que estoy recibiendo, el nombre y el email. ¿De dónde lo estoy recibiendo? Del request.body. Ahora sí vengo para acá abajo y tipeo lo siguiente: update set. Ok, pero antes del update del set vamos a copiar el nombre de la tabla. Set, le digo name, va a ser igual a lo que estoy recibiendo, y el email va a ser igual a lo que estoy recibiendo, donde el ID es igual a lo que estoy recibiendo. Ok. Además de eso, debo crear otra constante
que se llame ID, perdón, que se llame ID, que va a ser un request.parents. Ok, y aquí coloco el ID, coloco el name y coloco el email. Y capturo si llega a haber algún error o que me muestre las filas de no haber ningún error. Si no hay ningún error, usuario actualizado. De haber algún error, que me muestre el error. Ok, aquí estoy haciendo lo mismo del request, estoy sacando el ID. ¿Que dónde saco este ID? Es de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago así? Porque recuerde que el dato debe ser, la actualización de los datos debe ser por usuario. Yo no voy a actualizar los datos de todos los usuarios, sino de uno en específico. Entonces capturo este ID aquí. Perdón, aquí. Y el email lo copié mal, aquí. Email. Okay. Y el nombre y el email del request.body. Así que guardo, me voy al archivo request y creo una nueva ruta llamada aquí actualizando datos. Va a ser un put a la ruta http / localhost en el puerto 4000. La ruta es user y va a actualizar el dato del usuario número 1. Aquí va a ser igual un content type, que va a ser un JSON application, una application JSON, perdón. Entonces nombre va a ser David Barajas, por ejemplo. Email va a ser david@gmail.com. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver si lo envío. Un error. Ok, la tabla es users. Para empezar, users. Vuelvo a hacer la petición. Veamos ahora. Sale error. Ok. Como pueden ver, aquí me está mostrando la línea de mi consulta. Y como pueden ver, yo lo copié mal. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo así. Es decir, al campo nombre le estoy asignando primero el ID. Al campo email le estoy asignando el valor de name. Y al campo email le estoy asignando el email. Pero le estoy diciendo que al campo nombre le estoy asignando el ID y al email le estoy asignando el nombre. Donde el ID es el email. Entonces eso también tiene que ver el orden en que lo copiemos. Entonces le voy a decir que para en el campo nombre me guarde lo que está en la variable nombre y en el campo email me guarde lo que está en la variable email, donde el ID, entonces aquí sí, ID. Vamos ahora a hacer una vez más la consulta, la petición, perdón, a ver qué error sale. Ajá, aquí ya se acomodó name, David Barajas, email, donde el ID. Ajá. Ahora, ¿qué me hace falta? ¿Por qué no? La longitud del campo name. Vamos a simplemente colocarle David. Voy a hacer la petición otra vez de actualizar.
usuario actualizado. Ahora sí. Es que el valor aquí en este es muy corto. Y David Barajas pues supera estos campos. Este valor. Entonces, vamos a minimizar aquí. Pero ya me dice usuario actualizado. Voy a hacer la petición del usuario número 1. Y recuerde que el número 1 era Mario Gómez. Y si yo lo actualizo, si me dice usuario actualizado, ya me debe salir David. Ok. Hasta ahora vamos bien. Ahora vamos por último al delete. A eliminar un campo, un valor, un registro de nuestra base de datos, de nuestra tabla. Ok, así que nos vamos al archivo de rutas. Y por último, router.delete. E igual. Va a ser user y le va a pasar el ID, una función flecha que me capture el request y el response, y esta vez solo necesito que me capture el ID, así que voy a crear una constante, que me guarde lo que está en el request.parents y MySQL connect query y tipeamos delete from, elimíname de la tabla user todo lo que donde me coincida el ID con el que estoy recibiendo. Entonces aquí lo guardo en el ID y aquí que vuelvo a crear una función flecha. Vuelvo a crear aquí una función flecha que me capture los errores o de lo contrario me muestre las filas. Y le digo, si no hay ningún error, quiero que me muestre console.log usuario eliminado. Ahora si llega a haber algún error, quiero que me lo muestre console.error y el error. Vamos a crear la ruta. Eliminando datos por ahí. Entonces delete delete a la ruta http / localhost en el puerto 4000 user / y vamos igual a eliminar el ID número 1, el 1. Hago la petición delete from user donde el ID es el número 1. No, la sintaxis, tuve un error de sintaxis. Vamos a ver. Y sí, aquí está. No es form, sino from. Guardo y bajo hasta lo último. A ver. Vuelvo a hacer la petición. Está reiniciando el servidor. Vuelvo a hacer la petición y usuario eliminado. Como pueden ver, aquí me lo muestra. Y si consulto todos los usuarios, todo lo que está en mi base de datos, solo me va a mostrar el ID número 2. Y si yo voy a guardar uno nuevo, que es aquí en el post, va a ser, por ejemplo, no va a ser María, sino va a ser Juan, con el correo, con el email de Juan. Hago la petición, usuario registrado, actualizo, pido todas las consultas, aquí está. Y bueno, ahí tenemos un CRUD sencillo con Node, con Express, y lo estamos haciendo todo directamente desde el mismo editor de código
con la extensión, aquí se las vamos a ver, les voy a enseñar, que es esto, REST Client. Como pueden ver, aquí está, es esta, REST Client. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, espero que te suscribas, que compartas y que comentes alguna duda o algunas sugerencias en la cajita de los comentarios.